Muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Raúl, soy un murciano encabronado. A veces me han llamado con muchísimo orgullo para mí un canario empadronado. Yo soy una persona que por suerte recibo muchísimas muestras de cariño allá por donde voy, por España, y también esto tiene su explicación porque yo me preocupo muchísimo por la situación en España y por lo que está sucediendo en este país. Hay muchísima gente que está angustiada, preocupada, muchísima gente que ha caído en la absoluta ruina y lo único que percibe o que se ve en televisión es falsedad y mentira. Y al ser humano le agobia muchísimo estar en posesión de la verdad, de que tú sepas cuál es tu realidad y en la televisión te estén hablando de otras tonterías y gilipolleces, de que te machaquen en los medios, de que te prohíban hablar en las redes sociales. Solo tienes que seguir a la borregada. Si no sigues a la borregada, vas a ser señalado. Y normalmente me suelen comunicar todos los inmigrantes ilegales que entran a España, ya sea por Melilla, ya sea por Canarias. De Ceuta normalmente me cuesta más trabajo recibir información, pero yo intento estar informado al respecto, tanto de los 1.500 argelinos que han entrado por Baleares, como todo lo que entra por Murcia, por Almería, etcétera. Y esta, por ejemplo, es cuando vemos los rescates de, en este caso, un barco de salvamar. Veréis, algo que seguramente no habréis visto mucho en prensa es que se suicidó una persona que trabajaba en salvamento marítimo, en el rescate de estas embarcaciones que llegan a Canarias. Esto fue en un pequeño municipio de los 31 que hay en Tenerife y resulta que este tipo que se suicidó porque le habían pillado la mafia que tenía en contacto con las costas marroquíes y él rescataba o sabía por dónde entraban ciertas embarcaciones cargadas de droga. Esto es algo que en la televisión no os lo van a decir, esto es algo que Cruz Roja no le interesa, ni Cruz Blanca, ni el Club Rotario, ni el gobierno de mierda que hay en Canarias. Esto no interesa sacarlo. No interesa sacar al gnomo popular defendido por otro tipo como es Almeida, el presidente de Ceuta, que ante una escalada brutal del tráfico de drogas en Ceuta se dedican a votar al respecto de don Santiago Abascal Conde. Pues bien, este tipo de salvamar sabía esconder, traer, guardar, dejar las embarcaciones en ciertos puntos cargadas de droga, hachís, cocaína y heroína, que después han terminado destapadas gracias a la intervención de la Guardia Civil, que ha evitado que se trafique con más de 4.000 kilos de droga en varios lugares en Canarias, en Península, y esta droga inundaba nuestras calles. Así que cuando se ha visto acorralado y ante el miedo de lo que le iban a hacer las mafias africanas, se ha suicidado. De esto no se suele hablar, pero seguimos día tras día tras día dejando que se asalten nuestras fronteras. Porque esto, en algún momento dijo Zapatero que era el futuro de España. Él sabe muy bien para qué tiene la casa que tiene sin radar enfrente. Es hasta tal punto la maravilla de lo que nos suele traer esta inmigración ilegal que no hay día que no tengamos noticias de este tipo. Por ejemplo, el Diario de Almería, 27 de julio de 2021, que dice: allanamiento de propiedad de madrugada en el residencial Los Flamencos de Almería. Los vecinos denuncian que en el entorno de sus viviendas hay inseguridad, suciedad, prostitución, etc. Aquí una persona que publica cómo se saltan las vallas, cómo se roban las viviendas y dice: segunda madrugada seguida, el allanamiento de la propiedad privada en residencial Los Flamencos por un grupo de jóvenes magrebíes armando escándalo. Así que inseguridad, suciedad, prostitución. Pero esto es lo que demanda la izquierda en España. Este es el turismo de calidad que necesitamos y esto es lo que trae prosperidad a nuestro país. Por ejemplo, esto es Barcelona. Aquí podemos ver las empresas cómo van recuperando actividad, podemos ver cómo cada vez la economía catalana va a mejor y estamos viendo cómo efectivamente la multiculturalidad es básicamente riqueza bien entendida.
Por suerte toda esta gente encima cobra una paga. Pero bueno, como vemos que los que entran a España utilizando estos ganchos que han mandado a 17 guardias civiles a recibir atención médica, mientras cientos de ellos, de subsaharianos, de africanos, han asaltado nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, 17 guardias civiles heridos, botas, calzado lleno de tornillos para patearlos, ganchos, ácidos, heces, sangre, cualquier cosa, pero esto no le interesa a nuestra prensa. La prensa está hablando de Primo de Rivera, la prensa está hablando de política de género fluida y la prensa está hablando, cómo no, de los viajes de Subnormal a Estados Unidos o de cuántas veces tenemos que pasar a tomar las curas milagrosas, pero de esto, que es un problema real, no se habla. España es un país que no tiene fronteras. España es un país, es una narcodictadura socialista. De esto poco o nada se habla. Y encima Marlaska o la Cuota, que es la directora de la Guardia Civil, no tiene nada que decir. Bueno, Marlaska ahora sí, porque está dando clases de inglés a 38 euros la hora para que el hombre aprenda a defenderse en inglés en reuniones. Entiendo que para disfrutar de sus actividades con sus amiguitos cuando viaja a Argelia y cuando se va a tomarse buenos copazos de madrugada mientras apedrean a nuestra Policía Nacional. Es lo que tiene. Pero lo importante en España es esto. Lo único que espera la gente en España es empleo y empleo y empleo público. De hecho, 80 plazas cada 24 horas saca el gobierno de España. Esta es nuevamente en 2021 la mayor oferta de empleo público de la historia. Si buscáis este titular, habrá el mismo titular en el año 2020, porque en ambos años hemos batido récord. Este año con 30.445 plazas de nuevos empleos públicos, el año 2020 con 28.055 nuevos empleos públicos. ¿De dónde se va a pagar? De aquí. España seguramente en las próximas horas alcanzará el 1.400.000 millones de euros de deuda, aunque la deuda real ya supera el 1.674.561 millones de euros. Pero no pasa nada. Lo vamos a solventar con más inmigración ilegal y con más empleo público. Recordad esta gran frase que dice: ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota. Y es que yo llevo ya más de un año sacando datos que matan el relato, mostrando la realidad de la situación económica, enseñando la verdadera cara del socialismo y del comunismo de estos narcos sinvergüenzas. Y todavía hay una enorme parte de la población que prefiere levantar el puño o poner rodilla en suelo para seguir dentro de esa borregada, de esa manada de analfabetos y paletos que lo único que quieren es ser acogidos por ese grupo de extrema izquierda y verse representados en televisión o en cadenas como la SER o leer en Lo País lo que ellos necesitan leer. A esta gente yo hace muchísimo tiempo que no trato de sacarlos de tontos, porque ellos viven y son felices escondidos entre tontos, mintiéndose los unos a los otros y llevándonos a todos al pozo de la ruina, de la crispación y del enfrentamiento social. Así que, españoles de bien, somos esta parte de población otra vez los que deberemos levantar este país y luchar contra el socialismo. Un saludo y mucha fuerza y un besi de fresis rojos.